Buenas tardes, bienvenidos a nuestra sustentación grupal sobre la lógica proposicional, lógica booleana y teoría de conjuntos. Me presento, soy Saren David Pacanjique Sánchez, mis compañeros son Jairo Alberto García y John Wilfran Moncada. Estamos para el programa de matemáticas para informáticos con el docente Carlos Ballesteros. El tema general del trabajo es que el trabajo desarrolla los fundamentos de la lógica proposicional y la lógica booleana como herramientas para representar y validar razonamientos junto con los conceptos básicos de la teoría de conjuntos que nos dan el lenguaje matemático de base para organizar y relacionar la información. En concreto, trabajamos proposiciones, conectores lógicos, tablas de verdad, las reglas de inferencia, modus ponens, modus tollens y la notación y tipos de conjuntos. Nuestros objetivos es que con esta sustentación buscamos alcanzar tres objetivos. Lo primero es comprender los fundamentos, explicar con claridad los conceptos de lógica proporcional y lógica booleana y cómo se relacionan con el razonamiento formal. Segundo, aplicar las herramientas lógicas, construir e interpretar tablas de verdad y aplicar las reglas de inferencia modus ponens y modus tollens para validar argumentos. Y tercero, manejar la teoría de conjuntos, reconocer su notación, propiedades y tipos como base del lenguaje matemático. La síntesis general es que presentamos una síntesis más o menos resumida de los 10 temas que desarrollamos a lo largo del trabajo, agrupados en pares para realizarlos de una forma un poco más ágil. La lógica proporcional es la rama de la lógica que estudia las proporciones y su valor de verdad. Sus elementos son las proporciones simples y compuestas, unidades mediante conectores lógicos, y su principio central es la bivalencia. Toda proporción es verdadera o falsa, nunca ambas cosas. Por su parte, la lógica booleana es una álgebra basada en valores binarios, 0 y 1, propuesta por George Boole. Sus operaciones básicas son AND, OR, NOT, SOR, y se aplica directamente en circuitos digitales, programación y bases de datos. Eh, los conectores lógicos nos permiten combinar proposiciones, la negación que se lee en OP, la conjunción y la disyunción que se lee en P y Q, y P o Q, y el condicional y el bicondicional que expresan si P entonces Q y P si solo si Q. Estas combinaciones se organizan en las tablas de verdad que muestran todos los valores posibles de una proposición compuesta. Su estructura sigue la fórmula de 2 elevados a la n filas, según el número de proposiciones simples, y nos permite identificar si una proposición es una tautología, una contradicción o una contingencia. Tablas lógicas proposicionales y propias. Al realizar cada conector en la tabla de verdad, encontramos en la conjunción solo es verdadera cuando ambas proporciones lo son. La disyunción solo es falsa cuando ambas son falsas. Y el condicional únicamente es falso en el caso en que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. De estas tablas se derivan propiedades importantes: la tautología que es siempre verdadera, la contradicción que es siempre falsa, la contingencia que combina resultados y las leyes de Morgan que permiten transformar negaciones de conjunciones y disyunciones. En cuanto a las reglas de inferencia, el modus ponendo ponens parte de una condicional verdadero y de la afirmación del antecedente. Para concluir el consecuente, el modus tollendo tollens, en cambio, parte del mismo condicional pero niega el consecuente para concluir la negación del antecedente. Pasando a conjuntos, un conjunto es una colección bien definida de elementos. Se puede expresar por extensión, listado sus elementos, o por comprensión, describiendo una propiedad que cumpla, y usando los símbolos de pertenencia y no pertenencia para indicar si un elemento hace parte o no de un conjunto. Ah, Finalmente, existen distintos tipos de conjuntos, finitos e infinitos, según su cantidad de elementos. El conjunto vacío y el unitario, el conjunto universal que contiene todos los elementos del contexto, conjuntos iguales y equivalentes, el subconjunto cuando todos sus elementos están contenidos en otro, y los conjuntos disjuntos que no comparten ningún elemento. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jairo García y yo continúo con la explicación del ejercicio de lógica booleana en su paso a paso. Lo que planteamos en este ejercicio
es simplificar analíticamente la función lógica booleana que controla una alarma de servidor, aplicando las propiedades de álgebra Boolean. Entonces, lo que vamos a buscar es, tenemos en la fórmula, tenemos tres propiedades A, B y C. Y lo que vamos a buscar es aplicarle las propiedades de álgebra booleana para ahorrarnos tiempo y espacio, bueno, en el procesamiento. El paso uno, bueno, la fórmula que tenemos es eh, F es igual a, B, C, y es igual a por B más A por menos B más C. Entonces, esta es la fórmula que vamos a resolver. Paso uno, agrupamos y factorizo el primer par de términos. Entonces, como tenemos acá 2A, que son los primeros términos que se repiten, los vamos a factorizar y los vamos a sacar de la ecuación, de la fórmula. Entonces, en este caso, aplico la propiedad distributiva factorizando A. Quiere decir que F es igual a paréntesis B más menos B, cierro paréntesis más C. En el paso 2 aplico el teorema de complemento. La suma de una variable con su negado siempre da 1. Quiere decir que B más menos B es igual a 1. Y aquí también aplico el operador OR de la lógica booleana, que si uno de los valores es 1, nos dará como resultado 1. Entonces acá se cumple que uno de los valores es 1, entonces el resultado final es 1. Sustituyo en la fórmula, ya tenemos a y ahora sería a por 1 en reemplazo de b más c. En el paso 3 aplico el teorema de elemento neutro. Cualquier variable multiplicada por 1 mantiene su mismo valor. Entonces sería a por 1, que pasó, que era el valor de b, nos da igual a A. Entonces ya con esto tenemos el valor de a y la fórmula final sería f es igual a a más c. El resultado final del ejercicio es que reducimos un circuito de tres operaciones a uno sencillo con un solo conector OR para ahorrar espacio y tiempo de procesamiento. Ya con esta fórmula final, este resultado final, ya se aplica más a la lógica booleana, simplificando la ecuación a un operador OR. Ya donde A pasa a ser 1 y C pasa a ser 0. Este sería el ejercicio que tomamos para explicarlo paso a paso. Muchas gracias, profe. Seguimos con la parte 3 del taller que dice actividad aplicada a la carrera. En este caso, pues tomamos el ejemplo con mis compañeros de lógica booleana. Entonces, en la carrera aplicada tenemos que en la ingeniería informática la lógica booleana es fundamental para el funcionamiento de programas, sistemas digitales, base de datos y circuitos electrónicos. Se trabaja principalmente con dos valores, verdadero que se representa como 1 y falso que se representa como 0. Entonces, en un ejercicio que vamos a plantear, entonces dice que tenemos un sistema informático que controla el acceso a un laboratorio de computación. Para permitir el ingreso del sistema verifica las dos condiciones. Ya mis compañeros anteriormente explicaron que era una condición. Entonces tenemos la condición A, tenemos que el estudiante tiene una identidad válida y la condición B, el estudiante está autorizado para ingresar. Entonces las condiciones se representan mediante A, un billete arriba, y, que le decimos así, A y B. O sea, las dos condiciones, A y B, son las dos condiciones que vamos a trabajar para el ingreso a este laboratorio de computación. Entonces hacemos una tabla de resultados, entonces ahí podemos verificar donde A es verdadero en unos casos, B es verdadero y falso en otros casos, y qué hace la conjunción de A y B y qué resultado vamos a tener. Entonces normalmente decimos que cuando A es verdadero, que es uno, y B, que es uno, que es verdadero, obviamente el acceso va a ser permitido. Pero si alguna de estas dos condiciones no se cumple, puede ser A o puede ser B o ninguna de las dos se cumple, el acceso va a ser negado a este laboratorio. Entonces, como solución tenemos lo que les explicaba anteriormente,
donde A es igual a 1, que es verdadero, que no está autorizado. El B es igual a 0, que no está permitido el ingreso. Entonces tenemos que A y B es igual a 1 por I, 0 va a ser igual, 0 va a ser igual a 0. Entonces, donde aquí ya el sistema nos va a salir que está denegable acceso. Entonces, para que el sistema sea permitido el acceso, entonces tenemos de que A es igual a 1, que es verdadero, y B es igual a 1, que es verdadero. Entonces, aquí lo representamos que A y B es igual a 1, entonces por lo tanto 1 es igual a 1, que es verdadero. También lo podemos aplicar a la ingeniería informática, entonces, como en el semestre pasado lo vimos, C++, entonces podemos decir que if, identificación válida y I, como lo representamos en el sistema C++, en el lenguaje C++, lo aplicamos con doble I, estudiante autorizado, entonces va a aparecer en la pantalla el code que el acceso va a ser permitido. Entonces, al acceso a ser permitido, pues nos va o la otra opción, que es el else code, el acceso puede ser denegado. Entonces, como resultado, tenemos que la lógica booleana permite que los sistemas informáticos tomen decisiones utilizadas valor de 1 a 0, verificando si es verdadero o falso. Ya se pueden utilizar otros casos, permitiendo esto demuestra una importancia en la programación, los sistemas de seguridad y el diseño de sistemas informáticos. Desarrollando este taller con mis compañeros, pues los 10 temas que el profesor nos dejó nos dio un amplio conocimiento sobre este tema, el lenguaje matemático que tenemos que utilizar como ingenieros y varios temas que vamos a trabajar sobre nuestra carrera. Entonces es un taller muy importante que lo pudimos desarrollar con un trabajo en equipo y nos dio muy buen resultado. Muchas gracias.